Un terrible arranque de semana ha tenido el canciller Marcelo Ebrard. Y es que ha sido un error tras otro. Luego de ser criticado y luego de mencionarse de manera reiterada su nombre, sobre todo cuando el presidente hacía alusión a Cárdenas y a Mójica, cuando finalmente en medio de todo el escenario político adverso podría haber tomado una decisión errada Cárdenas al no dejar al más cercano a él, ¿sí? Dejar finalmente a alguien que pues no obedeció y no continuó con la transformación. Ha sido señalado Marcelo Ebrard de que tras estos dichos del presidente López Obrador se quedaría fuera. Pero no solo eso, después de esto vamos a ver cómo va con Ciro Gómez Leiva a platicar sobre la guerra entre corcholatas. Y no solo eso, sino que ya arrecia el rumor y varios medios de comunicación aseguran que ya está listo el relevo de Marcelo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente este fin de semana sobre Cárdenas. Con la vocación democrática de Madero, tampoco ha existido en México un presidente tan cercano a los humildes como el general Cárdenas, ni tan convencido de la causa de la justicia social. Por ejemplo, ya siendo presidente, ya en el poder, en 1935, escribió en sus apuntes lo siguiente: acabar con las miserias que sufren las gentes está por encima de todos los intereses. Y sostenía: viviendo junto a las necesidades y angustias del pueblo, se encontrará con facilidad el camino para remediarlas. Fue parte del discurso del presidente López Obrador de este fin de semana, y es que prácticamente el día de hoy lo que sorprende ante todos estos señalamientos en contra de Marcelo Ebrard es una entrevista que le hacen los chayoteros de Grupo Fórmula, el titular del programa, aunque yo creo que no se quiso embarrar y no quiso que la entrevista la realizara Ciro de manera personal, dado todo lo que hemos hablado ya de Ciro. Y entonces, como diría un candidato a la presidencia, pues se le hace el chalán de Ciro. Vamos a ver. Bueno, a mí me tocó platicar con él. Vamos a ver esa entrevista. Marcelo, muchas gracias y felicidades, primero que nada. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y felicidades por tu libro, El Camino de México, Marcelo Ebrard, editorial Aguilar. Mi vida. Sí, ya vida, estuve viendo aciertos, dificultades, persecuciones. Correcto. Pues compartir lo que ha sido mi experiencia estos 42 años y qué pienso que sigue en la vida de México. Por eso le llamo El Camino de México, porque he estado muy asociado con México. Tú lo quieres ser presidente, ¿no? Quiero ser Ahí presidente de México, sí. Hay que ser transparentes. Con base en tu vida. Con base en tus nosotros hechos. somos el nombre, somos lo que hemos hecho. Sí, somos lo que hemos hecho. La línea 12, mi verdad, creo que es uno de los capítulos que se van a leer con más intención. Tratas y no lo evitas. Dejas con claridad el tema y dices, el problema de la línea 12 es un tema de mantenimiento. No le demos vueltas al tema del mantenimiento. Algo que la autoridad actual de la Ciudad de México le dio la vuelta, no lo reconoce, porque aceptar que es el tema del mantenimiento es aceptar que son responsables y no lo quieren ser. Esos temas fue una tragedia muy dolorosa, y lo que digo es cómo lo hicimos. Contratamos los mejores ingenieros de México, ICA, que había hecho 8 líneas del metro, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Politécnico Nacional, el ingeniero Alejandro Vázquez Vera fue supervisión civil. Hicimos todo lo que debíamos hacer. Entonces mi punto de vista es problemas serios de mantenimiento y en medio varios sismos. Ese es mi punto de vista. Pero tantos años después de que se echó a andar esa línea, te quisieron responsabilizar por un accidente. Se politiza las Tú lo cosas. dices ahí. Sí. Lo dices justo en la parte final. Mi convicción es que se pudo evitar el colapso a 9 años de que se entregó la obra sin observación alguna. Lo demás es politiquería, pero politiquería que quería acabar contigo. Sí, desprestigiar, en fin. Pero yo lo que digo es, ¿qué es lo que hicimos?
¿Y qué haría yo diferente? Porque creo que es lo que te debes preguntar cuando ves una tragedia de esas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Este libro va a ser una oportunidad para que recorras el país y para que arranques así tu precampaña o tu campaña. Pues ya he recorrido el país, pero ahora lo haré en otro tenor, que es decir, bueno, ¿quién soy? Compartir lo que estoy diciendo ahorita y qué he aprendido y qué propongo para cada uno de los temas del país. Dice el presidente de la República, ¿habrá continuidad sí o sí contigo o con quien sea, o con Claudia Sheinbaum o con Adán Augusto? ¿Esa sentencia que hace el presidente te limita? ¿No te hace pensar que es diferente a lo que estás planteando Pues ahora? lo que él plantea, que me parece muy sensato, es tiene que haber una continuidad. Por ejemplo, si te pones a pensar el Tren Maya, pues hay que consolidarlo. Tienes que consolidar el transísmico, tienes que aumentar los programas sociales, como hice yo cuando lo sucedí aquí en el DF, ahora Ciudad de México. Entonces, continuidad quiere decir que todos esos programas, todos esos avances, pues van a continuar. Ahora, habrá que hacer otras cosas adicionales. No está planteando él una especie de inercia nada más, por eso habla de continuidad y cambio. Pues, él mismo lo explica, ¿no? Pero tú dices que la clase media sea mayoritaria y uno no ve luego que el presidente sea particularmente preocupado por la clase media. Yo diría que el fin último de cualquier política de izquierdas es que la mayoría del país sea de clase media. Ese es el objetivo. ¿Así lo ves tú? Sí, así lo veo y veo que toda la historia universal te lo dice. ¿Qué es lo que quieres lograr al final del día? Que la clase media sea más del 50% de la población, ese es tu objetivo. Dijiste hace poco en Acapulco que se publique la convocatoria, pero parece que cada que Marcelo Ebrard le habla a Morena, a su presidente Morena, Mario Delgado, que fue tu colaborador, no hay respuesta. Hay un vacío. Yo creo que están discutiendo y deliberando en qué momento lo van a hacer, pero sí lo deben hacer. No porque yo lo diga, sino porque es lo mejor para la ciudadanía, para la opinión pública, que haya reglas claras. Lo van a tener que hacer. El presidente tiene una favorita y esa favorita es Claudia Sheinbaum. ¿Tú qué piensas cuando escuchas eso? Pues no me lo ha hecho sentir a mí el presidente eso. No veo acciones de su parte en esa dirección, porque pues, ¿qué caso tendría? A ver, vamos a pensar. Es un presidente con los más altos niveles de popularidad y poder relativo, pues de los que hemos vivido. ¿Por qué tendría que hacer eso? O sea, ¿para qué armas? Simular. Una encuesta, simulas y entonces la favor. Eso dice el equipo de ella, pero la posición del presidente yo la veo en otro tenor. O sea, sí creo que quiere hacer un ejercicio abierto de participación que, por cierto, no tiene precedentes. Pues esta parte de lo que dice el canciller Marcelo Ebrard, sobre todo hablando de esta guerra sucia de parte del equipo de Claudia, que si bien sí se ha dado, también hay que decirlo, que salir y darle una entrevista a estos chayoteros para hablar en contra de Claudia Sheinbaum, pues sí fue muy mal visto. En medio de todo esto se dio también la presentación de este libro, que es, digamos, el motivo o el pretexto para estar de esta gira de medios. Y es que presenta, en medio de esta presentación del libro, felicita y agradece a Ricardo Rafael por tu camino, por tu presentación del libro El Camino de México, de mi autoría. Tu generosidad me compromete a ser cada día mejor. Esto es y ha sido duramente criticado luego de que, bueno, el presidente ha sido enfático en sus críticas hacia él por sus trabajos cercanos con Miguel de la Madrid, es sobrino de Miguel de la Madrid, además también ha formado parte de esta ola de corrupción que se está dando al interior del órgano electoral, con lo cual, pues sí lo tundieron a Marcelo Ebrard. ¿Y qué es lo último que dice en Julio? ¿Pero de qué me hablas? De relevo. La semana pasada, precisamente aquí en Tabasco, estábamos en la conferencia mañanera y hablaron sobre el relevo de Cárdenas Batel, incluso sobre si esto representaba un rompimiento entre Cárdenas y el presidente Obrador. El presidente, pues, incluso dijo que no, que más bien lo que podríamos estar hablando es de un ascenso, y es que él representaría al gobierno mexicano en la CELAC. ¿Qué es lo que se empieza a barajar en las últimas horas? Que Cárdenas Batel sería el relevo de Marcelo Ebrard rumbo al camino por la sucesión presidencial.
Dicen, nos cuentan que la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel a la coordinación de asesores de presidencia es lejos un rompimiento de los Cárdenas con Obrador, sino más bien la preparación de los movimientos más anunciados en el tablero político cuando inicie la carrera del 24. De acuerdo con fuentes de Político MX, el presidente podría estar preparando a Lázaro Cárdenas para asumir la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una vez que Marcelo deje su cargo. Esto, hay que decirlo, no se está viendo prácticamente en ningún otro cargo, con lo cual es destacado, o es por lo menos de llamar la atención, que el presidente Obrador ya esté evaluando quién es el cambio, quién será el relevo del canciller mexicano. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajo tienen mis redes y nos vemos en el próximo video.